Hola a todos y bienvenidos a Strategy Alpha, episodio 3. En el episodio de hoy voy a dedicarme a cubrir la reunión de accionistas que tuvo lugar la semana pasada, el 1 de mayo de 2025, donde anunciaron los resultados financieros de Strategy para el primer cuatrimestre. Esta reunión fue una reunión que vi en directo con vosotros, pero para mí inesperadamente fue extremadamente larga, duró 2 horas, que es mucho más de lo que suelen durar este tipo de reuniones, y la densidad del contenido fue muy grande, de tal manera que no me daba tiempo de explicar todo lo que estaba saliendo en tiempo real. Así que podéis esperar en los próximos días que saque múltiples episodios relacionados con Strategy y con empresas de tesorerías en Bitcoin, porque además de eso también está teniendo lugar en Orlando actualmente Strategy World 2025, que es la reunión donde hablan de todos estos temas todos los directivos de las empresas con tesorerías en Bitcoin. Así que nada, preparaos para un montón de contenido sobre tesorerías en Bitcoin. Empezando por el vídeo de hoy, donde vamos a analizar los resultados financieros de Strategy hasta ahora. Vamos a ello. Bueno, pues podemos empezar viendo la progresión temporal, ahora que tenemos el siguiente punto, con respecto a la cantidad de Bitcoin que Strategy tiene en la tesorería. Aquí podéis ver la gráfica. En el último cuatrimestre han incrementado sus existencias de Bitcoin de 447.000 a 528.000. Este ejercicio de acumulación de Bitcoin lo han hecho gracias a una serie de métodos que ya he comentado anteriormente en el canal. Y aquí tenemos un desglose de cómo está actualmente la proporción entre ellos. Podemos ver que dinero de ellos, donde dice aquí cash, han gastado 836 millones de dólares. Equity, que serían las acciones que han emitido a través de ATM, dilución del accionista, han sido 25,9 billones. O sea, 1.000 millones. Y cuando dice aquí renta fija, estamos hablando de convertibles, que son 10,6 mil millones y 1,4 mil millones de acciones preferentes, que son 660 millones de Strike y 722 millones de Strife. Yo lo que veo aquí es una cosa clara. Y esto es importante más tarde. Gran parte de lo que han utilizado para conseguir comprar Bitcoin ha sido a base de hacer ATM y a base de emitir bonos convertibles. En total han emitido 37.000 millones de dólares para comprar Bitcoin e incrementar el valor del accionista. Si le damos un vistazo al año pasado, podemos ver que son 16,3 millones de ATM y 6,2 billones de convertibles. Si vemos lo que llevan este año, pues como podéis ver ya llevan prácticamente la mitad que el año pasado, o sea que el ritmo está acelerando. Y nuevamente la proporción, la mezcla es más de ATM que de renta fija. Y de esa renta fija, pues ahora sí que lo están desglosando en Strike y Strife, por una parte, y por otra parte los 2.000 millones de convertible. Esta tesorería tan grande posiciona a Strategy como empresa número 13 por el tamaño de su tenencia, de su tesorería valorada en dólares. Es decir, es la empresa de los Estados Unidos número 13 medida en cuánto dinero tiene dentro de ella en tesorería, no por el valor de su negocio. Bastaría que el valor de sus tenencias en Bitcoin duplicase a lo largo de este bullrun para que se posicionase en el top 5, top 6 de empresas. Por todos nosotros también es sabido que Strategy ha tenido un rendimiento más alto que prácticamente todo el resto de activos que hay en el mercado americano. Estamos hablando de más rendimiento que Tesla, más rendimiento que el propio Bitcoin, más rendimiento que Apple, más rendimiento que Meta, que Nvidia, que el Nasdaq 100, que el S&P 500, etcétera, etcétera. Lo cual es indicativo de la robustez que tiene el modelo de negocio de esta empresa. Si lo miramos a lo largo de los últimos 3 meses, donde hemos estado sufriendo, pues, digamos, un cierto miedo en los mercados por el tema de los aranceles y tal, podemos ver que aunque el propio Bitcoin se ha mantenido muy bien y ha resistido el golpe muy bien con una pérdida de un 6%, Strategy está en un 10% de ganancias frente al resto del mercado que está en pérdidas profundas. Tras ese pequeño resumen vamos a analizar lo que ellos llaman el Capital Plan. Resumidamente, el plan que tienen ellos para seguir ejecutando su estrategia de adquisición de Bitcoin. Como ya he comentado anteriormente en el canal, ellos han tirado mucho más del ATM, del emitir acciones, y como podéis ver de su plan 21-21 que nos hicieron público el cuatrimestre pasado, ya han gastado prácticamente todo el ATM que podían hacer. Sin embargo, no han emitido tantos convertibles ni tanto Strike y Strife, lo que significa que de ese plan de capitales no les queda ATM que utilizar
pero sí les queda una cantidad importante de estos instrumentos de renta fija. Esto es importante más adelante. Lo que han hecho ahora es que nos han anunciado un nuevo plan de capitales que, como el anterior era 21-21, este plan es 42-42. 42.000 millones de venta de acciones y 42.000 millones de venta de instrumentos de renta fija. Esa capacidad de emisión de instrumentos financieros por parte de Strategy, añadiríamos otros 21.000 millones a la ATM de acciones, o sea que les quedaría la mitad con este nuevo plan de capitales, y también nos añaden aquí, bajo la renta fija, otros 21.000 millones de, pone ATM de Strike. Yo no sé si esto es una errata o si efectivamente solo van a hacer ATM de este instrumento, o sea, esto no incluye convertibles y Strife. Vale, entonces revisándolo, lo que está diciendo aquí es que no, que podría ser cualquier tipo de instrumento de renta fija, o sea, que hayan puesto aquí STRK no significa nada. En resumidas cuentas, con lo que os tenéis que quedar es con que van a emitir más instrumentos de renta fija y van a hacer menos ATM. Otro dato importante que nos dan aquí son las obligaciones de pago y el nivel de cobertura que tienen. Es decir, ellos emiten estos instrumentos como Strike o Strife y tienen que pagar un dividendo cada trimestre, por ejemplo, y cada año, pues lógicamente eso es un monto. Aquí tenéis la cantidad emitida de cada uno de estos instrumentos y la obligación que tienen ellos de pagar de ese instrumento. Los converts que tienen, pues parece que tienen un cupón o un dividendo de un 0,4% en promedio, Strife un 10%, Strike un 8%. Entonces aquí calculan sus obligaciones anuales y el resultado es que tienen unas obligaciones de 185 millones. Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, podemos compararla, por ejemplo, con la cantidad de dinero que han conseguido levantar a base de vender acciones al contado, a base de utilizar el instrumento del ATM. Podemos ver que esta cantidad son 6,6 mil millones de dólares, lo que nos daría un 0,8% de proporción. Es decir, que con el 0,8% de todo el ATM que hacen en un año ya pueden pagar todas las obligaciones de pago que tienen de los instrumentos derivados financieros, lo cual yo pienso que es un nivel más que sano, sobradamente sano. Y por mencionarlo rápidamente, en la última reunión de accionistas nos dieron unos objetivos de Bitcoin Yield y Bitcoin Dollar Gain que básicamente ya se han conseguido en lo que llevamos de año. Es por eso que nos dan una expansión de esos objetivos, porque los objetivos del año 2025 ya están conseguidos. Así que nos expanden el Bitcoin Yield a un 25% y nos expanden la Bitcoin Dollar Gain a 15.000 millones de dólares. Una cosa que era también muy anticipada sobre esta reunión de accionistas era el cambio a la contabilidad FASB. Yo ya os había contado de que iba un poco esta película y de que básicamente en cuanto empezase la contabilidad FASB lo que iba a pasar es que iban a hacerse patentes unas ganancias que tenían acumuladas de periodos anteriores y que depende de cómo evolucionase el precio de Bitcoin ese cuatrimestre, podemos tener una gran ganancia o una gran pérdida, porque el FASB sí que permite marcar como ganancia esa apreciación del activo, que era el problema que tenía Strategy y por el que siempre estaba anunciando pérdidas, porque no les permitían anunciar cuando ganaba de precio, cuando subía de precio, pero las pérdidas sí. Aquí arriba nos resumen en qué se materializa esta nueva metodología contable. Dicen que el carrying value, es decir, el valor, la cantidad, la cifra que te vas llevando de cuatrimestre a cuatrimestre, ahora es igual a el valor a mercado de esas tenencias al final del cuatrimestre, es decir, cuánto vale ese Bitcoin al final del cuatrimestre, punto a mercado, en lugar de el coste base, o sea, lo que te ha costado en promedio esa compra, menos las pérdidas que has tenido a lo largo del cuatrimestre, que era el estándar de contabilidad anterior. Entonces, vamos a ver aquí los dibujitos que nos ponen con estos bloques. Lo que nos están diciendo es que ellos se han gastado 23,9 mil millones de dólares en comprar Bitcoin, pero el valor a mercado de esos Bitcoin a finales del año pasado era 41,8. Lo que esto supone es una ganancia neta de 17,9 mil millones, que serían, digamos, esas ganancias que están retenidas, que no se habían reconocido hasta ahora. Por cómo funciona esta forma de contabilidad que hemos visto aquí arriba, lo que pasa ahora es que ellos, la base de la que parten son estos 41,8 mil millones de dólares. Y no estos 23, porque el valor a mercado a finales del cuatrimestre anterior era el total
de lo que se habían gastado en comprarlo y lo que había ganado en apreciación ese Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que a lo largo de este nuevo trimestre, ese Bitcoin ha bajado de precio de un 93.400 más o menos a 82.400. Es esa pérdida de valor en papel de Bitcoin la que supone que sus tenencias de Bitcoin hayan disminuido por un valor de 4,9 mil millones de dólares. Adicionalmente a eso, este trimestre, perdón, es que se dice quarter en inglés. Este trimestre han comprado 7,7 mil millones de dólares en Bitcoin y esos 7,7 mil millones a lo largo del trimestre han perdido 1.000 millones de dólares. Por tanto, el resultado financiero de ellos es que han tenido una pérdida en papel de 4,9 mil millones más 1.000 millones de pérdida en lo que han ido adquiriendo. Es por eso que cierran el trimestre, el quarter one, en 5,9 mil millones de dólares en pérdidas. Y el carrying value, o sea, lo que se llevan para el siguiente cuatrimestre como base de estos resultados, es que sus tenencias de Bitcoin son 43,5 mil millones de dólares. Es decir, que igual que la base sobre la que juzgamos este cuatrimestre era 41,8, ahora para el próximo serán 43,5. Con idea de intentar tranquilizar al accionista, aunque esto ya es sabido por nosotros, nos ilustran diciéndonos que si miramos cómo va el trimestre 2, el quarter 2 que ya está en proceso, lo que podemos observar es que el precio de Bitcoin ha vuelto a unos 95.000 dólares y es por eso que ese carrying value ya tiene una ganancia de 6,6 mil millones de dólares sobre esas tenencias que ya tenían, valga la redundancia. Además de eso, han ejecutado compras por valor de 2,3 mil millones que se han apreciado en 100 millones de dólares. Es por eso que en el cuatrimestre, hasta el día que ellos han anunciado estos earnings, ya podrían hablar de una ganancia no realizada de esas tenencias de 6,7 mil millones de dólares. También cabe mencionar, aunque sea un poquito por encima, que los instrumentos de renta fija que están emitiendo, estas acciones clase B, Strike y Strive, están teniendo rendimientos muy buenos en comparación con el resto del mercado, como ya sabemos. Creo que en el vídeo de hoy no me va a dar tiempo de cubrirlo, pero el credit rating de este tipo de instrumentos va a ser completamente instrumental en el crecimiento de la acción de Strategy. Y lo que está poniendo de manifiesto esto que estamos viendo, que el promedio de Strike en rendimiento de estas acciones es un 8,4% en comparación con un promedio de menos 3,4% en todas las acciones preferentes en el mercado, y si miramos Strive, el rendimiento medio de Strive ha sido un 7,5% comparado con un 2,7% de todas las preferentes del mercado, lo que nos está diciendo es que estos instrumentos están dando unos rendimientos muy altos en comparación con el mercado en el que se sitúan. Sin embargo, la credibilidad que estos instrumentos le dan al mercado, ese rating de riesgo, está totalmente desajustado porque todavía estos instrumentos no tienen el sello por parte de una de estas empresas que se dedica a hacer estos credit rating. Eso lo veremos más adelante. De momento, con lo que nos tenemos que quedar es con que estos instrumentos, para aquellos que los han comprado, están dando unos rendimientos bastante buenos y bastante superiores al mercado, lo cual lógicamente es una buena señal. Y esto es algo de lo que yo ya he hablado en el canal, pero que aquí está bastante bien visualizado y quería también enseñar por encima. La ventaja que tiene este tipo de instrumentos, como yo os contaba, es que tú no tienes un monto principal que luego tengas que devolver al cumplimiento de un periodo. Son instrumentos preferentes. Y yo he dicho muchas veces aquello de que preferente implica que no hay un periodo donde tú tengas que devolver el monto que se paga por ese, entre comillas, bono. Es decir, que no es como un bono tradicional donde tú pagas, por ejemplo, 100 millones de dólares, vas cogiendo un cupón en 1, 2, 3, 4 años y el año 5 tienes que devolver ese dinero más el cupón y luego refinanciarlo nuevamente, cupón, devuelve el dinero más el cupón de ese año, refinanciar. No funciona así, sino que ellos cuando hacen esto reciben el dinero y ya de forma perpetua tienen que ir dando ese cupón sin en ningún momento devolver ese principal. Si tú quieres ese principal, puedes vender esa acción preferente a mercado
por el precio de mercado que tenga en ese momento. La ventaja de esto es que, lógicamente, por parte del accionista, por parte de Strategy, no necesitamos tener ese dinero para repagar y refinanciar ese cupón y nos ahorramos todos los costes de refinanciación, que son un 2% según Strategy nos comenta aquí. También, por hacer un rápido repaso, aquí tenemos el rendimiento, lo que han pagado todos estos bonos convertibles en comparación con el resto del mercado. El convertible promedio de los Estados Unidos ha dado un rendimiento de aproximadamente un 4%, los bonos de alto rendimiento, high yield corporativos, han dado alrededor de un 7%, Bitcoin nos ha dado un rendimiento de un 48%. Bueno, pues los de Strategy, si los promediamos, nos han dado un 62%, pero si los miramos individualmente podemos ver aquí los valores de cada uno. Son convertibles alienígenas, dan unos rendimientos absolutamente alienígenas en comparación con lo que el mercado está acostumbrado. Y otra parte de esta presentación donde me gustaría pasar un poco de tiempo es en la estructura de capital. Esto es una cosa que también he intentado explicar en el canal múltiples veces, pero creo que no se entiende tan bien cuando yo lo explico como cuando te dan una buena visualización. Así que leemos lo que dice aquí. Aquí dice: la deuda de Strategy y la deuda de sus acciones preferentes están siendo soportadas de forma significante por el valor de la tenencia de esas reservas en Bitcoin de la empresa, y adicionalmente tenemos una gran cantidad de capital en equity. Vamos a entender lo que es esto. Aquí tenemos dos pilares dibujados. Por una parte tenemos el Bitcoin Net Asset Value, estos son las tenencias que ellos tienen en Bitcoin, actualmente 52.000 millones de dólares. Y por otra parte tenemos el Equity Value, que es el valor de la empresa en bolsa, a lo que cotizan todas las acciones existentes multiplicado por su precio. Véase el market cap, la capitalización bursátil, 109.000 millones de dólares. Y lo que están haciendo aquí es que nos están desglosando estos dos bloques en función de qué se componen dentro de esa estructura de capitales. Entonces, aquí nos están dando unos colores que cada uno representa una cosa. Este color blanco donde dice Converts es lo que han emitido ellos en convertibles. Ellos han emitido unos 8.000 millones de dólares. Lo que están diciendo es que de todo el valor de la estructura de capital de la empresa, 8.000 millones de dólares son convertibles, que están soportados de forma pareja por 8.000 millones de dólares en sus tenencias de Bitcoin. Lo que nos están comparando es el valor de la tesorería frente a lo que deben. Por otra parte, tenemos Strive, la cantidad de acciones preferentes, que son 850 millones, que están soportadas por 850 millones en su tesorería de Bitcoin. Igual con Strike, 820 millones. Y básicamente, cuando quitamos esa deuda que ellos tienen, ellos deben este dinero, ¿no? 8.000 millones más esto. Cuando tú quitas eso de sus tenencias de Bitcoin, lo que te queda es 43.000 millones de Bitcoin que no tienen un instrumento deudor más allá del accionista de la clase principal. No hay nadie a quien se le deba dinero que se haya utilizado para comprar este Bitcoin. Por tanto, están sobrecolateralizados, es decir, lo que deben a todos los tenedores de estos instrumentos es menos de lo que tienen en tesorería. Esto es la estructura de deuda de la empresa, es la estructura de capital. Y lo que podemos ver es que queda un restante de 43.000 millones de Bitcoin que, al no tener nadie a quien se le deba dinero, son de los accionistas. Accionistas que, a base de ponerle un precio a la acción, están valorando esas tenencias en 100.000 millones de dólares, lógicamente porque la empresa está haciendo que esta columna crezca y crezca y crezca con el tiempo. Así que, resumidamente, esta imagen lo que nos está enseñando es qué aspecto tiene el valor de la empresa en mercado, qué parte de eso se le debe a alguien y cómo de respaldada está esa deuda por las tenencias de Bitcoin. Cuánto de las tenencias de Bitcoin le corresponde a cada clase de inversor, a los inversores de la clase preferente, a los inversores de las convertibles y a los inversores de la clase principal. También merece la pena pasar rápidamente por aquí. En esta imagen nos están enseñando estos instrumentos que ellos tienen, Strike, Strive, convertibles y Strategy, y nos están diciendo cómo de volátiles son, desde bajo hasta alto, y cómo de seniority, cómo de senior son, es decir, qué nivel de preferencia de pago tiene cada uno de estos instrumentos, es decir, a quién se le paga primero.
Lo que podemos ver aquí básicamente es que la volatilidad es más alta cuanto más exposición te da ese instrumento a la clase principal. Lógicamente el máximo de volatilidad es Strategy, pero los convertibles también, porque como son convertibles a acciones, por esa parte de valor de la equity estamos teniendo una exposición más fuerte a volatilidad por la curva que os pinté, ¿no?, de los convertibles, si os acordáis de aquello. Después tenemos Strike, que también es convertible, pero como tiene un pago fijo, tiene menos volatilidad. Y ya por último Strive, que básicamente es un pago fijo, un dividendo fijo, sin más. Y lo que podemos ver es que también ese seniority al final es como el riesgo que estás asumiendo comprando este instrumento en caso de impago, que acabamos de ver básicamente cómo de probable es que haya un impago. Básicamente están muy sobrecolateralizados por el Bitcoin, por tanto. Pero igualmente, en caso de que hubiese un concurso de acreedores, los últimos en recibir seríamos los de la clase principal y los primeros en recibir serían los que tienen los convertibles. Bien, ahora empieza mi parte favorita, o una de mis dos partes favoritas de la presentación. Esta parte la hizo Saylor y esto es Bitcoin Equity Analysis. Aquí es donde ya la cosa empieza a ponerse técnica y donde empezamos a hablar sobre métricas nuevas que vamos a utilizar para medir el rendimiento de esta empresa en términos de Bitcoin. Yo he hablado bastantes veces antes en el canal de que yo veo una necesidad y que veo relevante hacer un nuevo marco de comparación de todas estas empresas que están surgiendo con tesorerías en Bitcoin y unos nuevos indicadores, unas nuevas métricas de rendimiento de estas empresas para poder compararlas entre ellas y para poder tener una forma objetiva de evaluar cómo de bien o cómo de mal están haciendo estas empresas con su estrategia. Entonces, Saylor abre esta sección y vamos a empezar mencionando rápidamente los beneficiarios que tenemos con respecto a esta acción, es decir, la cantidad de gente que se beneficia de ser accionista de esta empresa. Nos dice que en el primer cuatrimestre de 2025 tenemos aproximadamente 13.000 instituciones. Llamativas son algunas como un fondo soberano de Noruega, si no me equivoco, Norges Bank, si no me equivoco el banco suizo también. Hay múltiples instituciones, que ahora mismo no recuerdo, pero múltiples instituciones que son tipo fondos soberanos estatales de estados en los Estados Unidos, hay algunos bancos centrales, hay algunos fondos de riqueza de varios países. Aquí también nos habla de algunas aseguradoras, de fondos de pensiones y de, por supuesto, asset managers, como pueden ser BlackRock, Vanguard o Fidelity. También tenemos aproximadamente 814.000 personas individuales, como yo, posiblemente vosotros, que básicamente lo que tienen es un broker y tienen compradas acciones de Strategy en una cuenta normal, en una cuenta de jubilación, y de forma más indirecta también tenemos más de 500 ETFs que han incluido el ticker de Strategy. Las más sonadas lógicamente fueron el MSCI World, que lo añadieron el año pasado, y el Nasdaq 100, porque ahora es una de las 100 empresas más grandes. Próximamente creo que veremos aquí el S&P 500. En resumidas cuentas, hay aproximadamente 55 millones de personas que tienen exposición a Strategy de una forma u otra. Y ahora vamos con la mandanga. Vamos a ver este nuevo marco de evaluación del rendimiento de la empresa que Saylor nos propone. Lo primero que vemos son métricas con las que ya estamos familiarizados, ¿no? El Bitcoin Yield, que es el porcentaje de cambio en Bitcoin por acción que hay en un cuatrimestre. El Bitcoin Gain, que es la cantidad de Bitcoin que se adquiere sin diluir al accionista. Y el Bitcoin Dollar Gain, que es el valor en dólares de ese Bitcoin que ha sido adquirido sin diluir al accionista. Donde empiezan los términos nuevos es aquí, en este párrafo donde nos hablan de Bitcoin Valuation. Yo no voy a explicar uno por uno todos estos parámetros, pero sí que voy a mencionar los que creo que son más importantes. Uno de ellos es el Bitcoin Dollar Income, que es básicamente el Bitcoin Dollar Gain que acabo de mencionar, es decir, la cantidad de Bitcoin que hemos adquirido sin diluir al accionista medido en dólares, pero restándole los costes por dividendo, los costes por intereses del instrumento que se está emitiendo. Es decir, tú dices, vale, yo no diluyo al accionista, emito acciones de Strike, por ejemplo, y compro Bitcoin. Bueno, pues es básicamente restarle a esa ganancia los costes que tengas, porque al emitir ese instrumento estás teniendo unos gastos de cumplir con tus obligaciones de pago del instrumento. Entonces, para que lo terminemos de entender, el Bitcoin Dollar Income es, yo compro Bitcoin. Y ahora ese Bitcoin se aprecia. Pues es esa apreciación, lo que estoy ganando por la apreciación de Bitcoin, no la base, sino la apreciación, quitándole los pagos. Si mi Bitcoin se aprecia un 60% en el año y yo tengo que pagar un 5%, pues es ese 55%, pero en este caso es medido en dólares.
Luego nos propone el Bitcoin Dollar Value, que es la suma del Bitcoin Dollar Gain, es decir, el Bitcoin que hemos obtenido sin diluir al accionista, más los ingresos que nos produce por su apreciación, quitándole esas obligaciones de pago. Otro ratio nuevo que nos han presentado y que yo creo que es bastante importante es el Bitcoin Torque. Bitcoin Torque es el ratio entre el valor en dólares del Bitcoin que hemos adquirido comparado con la cantidad de Bitcoin que hemos tenido que invertir para obtenerlo. Sé que esto suena un poco raro, pero ahora cuando os enseñe algunas gráficas lo vais a ver muy fácil. Ya por último, lo que me falta de todos estos parámetros para que terminéis de entender bien lo que voy a explicar es el Bitcoin ARR. ARR, yo ya lo he hablado en este canal, es el Adjusted Return Rate, la tasa de retorno ajustada. Es lo que gana, lo que se revalúa Bitcoin a lo largo de un año en porcentaje. Es decir, cuánto suponemos que se va a apreciar en el transcurso de un año Bitcoin. Entonces, para poder entender todo lo que nos va a explicar ahora, tenemos que hacer una suposición con respecto a cuánto se va a apreciar Bitcoin año tras año, todos los años. Y eso nos permite clasificar al tipo de inversor en una de estas categorías. Él nos ofrece el escéptico, 0%, el trader, 10%, el inversor, 20%, el maximalista, el 30%, y luego doble maximalista, triple maximalista, que serían 40 y 50 respectivamente. Esto lo que mide es, yo como inversor, qué proyecto que va a ser el crecimiento año tras año del activo. Entonces, aquí cada uno de vosotros ya podéis elegir vuestra categoría. Y ahora de aquí pasamos a ver ¿qué sucede cuando emitimos nosotros los diferentes instrumentos que tiene a su disposición Strategy? Si nosotros emitimos 100 millones de ATM, si emitimos 100 millones de convertibles, de Strike o de Strive, nosotros podemos medir, suponiendo un MNAV de 2, es decir, que la capitalización bursátil de Strategy es el doble que los activos netos que tienen en tesorería, podemos medir estos ratios del resultado de esa operación financiera hecha bajo estas condiciones de nosotros emitir alguno de estos instrumentos. Podemos ver cuál es el Bitcoin Yield que nos daría, cuál es el Bitcoin Gain y el Bitcoin Dollar Gain. Sin entrar en mucho detalle y sin complicarnos demasiado la vida, lo que os puedo decir es una cosa, que es lo que dice aquí abajo. Veis que hay una flecha que va hacia la derecha y lo que dice es: todas estas emisiones de instrumentos son acretivas, es decir, que generan valor para el inversor de la clase principal y generan una ganancia en dólares neta positiva. Lo que es importante entender es que esa ganancia neta de Bitcoin, es decir, el cuánto dinero gana el accionista haciendo cada una de estas operaciones, es más alta para los instrumentos que son menos dilutivos. Es decir, instrumentos que se comportan más como instrumentos de deuda. ¿Qué es lo que significa esto? Si nosotros lo pensamos, los instrumentos como Strive realmente lo que están haciendo es endeudarse con una tercera parte a la que no le estamos dando ninguna clase de equity, no le estamos dando participaciones de la empresa, no recibe acciones de ninguna manera. Sin embargo, si nosotros lo que estamos haciendo es emitir acciones al contado a través de una emisión de ATM, lo que estamos haciendo directamente es vender participaciones en la empresa. Entonces, aquí creamos un espectro donde en un extremo tenemos 100% de vender participaciones de la empresa, lo cual es dilutivo para el accionista, y en la otra parte tenemos 0% de diluir al accionista, pero 100% de endeudarnos y de crear una obligación de pago. A caballo entre estas dos opciones están los convertibles, donde lo que estamos haciendo es vender acciones a las que le hemos capado la parte de abajo, que no pueden perder, por tanto esa conversión siempre va a un premium. Son dilutivas, pero no tanto como la acción de clase principal a mercado, y nos permiten vender esas acciones de clase principal a un precio más caro, pero protegiéndolas por abajo de que pierdan. Y luego tenemos Strike, que es convertible, pero también tiene una obligación de pago. Entonces, cuando yo tengo que emitir acciones, la ganancia que tengo obteniendo Bitcoin con ese dinero que estoy levantando es mucho menor que cuando a mí me dan dinero sin yo tener que devolver nada a cambio, más que un 8%, 10%, porque me permite levantar más capital sin tener que devolverlo y sin tener que diluir al accionista, y ese capital lo voy devolviendo lentamente. Por tanto, el retorno que me genera es más grande. Eso es lo importante entender aquí. Y ahora en esta gráfica es donde vais a casar todo lo que os acabo de explicar.